Mi nombre es María Quindelán y me dedico en la última década de mi vida a trabajar con la salud de las personas, a mejorar la salud y sobre todo a transformar comportamientos. Y ahora os explicaré por qué, porque no me he dedicado a esto toda mi vida. Yo hice un cambio importante y sustancial porque venía también de un mundo en el que me sometía a niveles de estrés muy altos. Tuve mucha suerte de trabajar para multinacionales, en departamentos de marketing y comunicación, donde aprendí mucho y fueron escuelas formidables. Ya desde muy joven y sin casi replanteármelo mucho, pues me sometí a un ritmo de trabajo y de vida en el que parecía que el objetivo era siempre demostrar. Y esto me pasó factura, porque la verdad es que me sometí, como digo, a niveles de estrés muy altos y me hizo replantearme un cambio de vida. Hay veces que no es necesario cambiar de país o de trabajo, como me pudo suceder a mí, que cambié de formación incluso, ¿no? Pero sí creo que todos pasamos por un momento que supone un punto de inflexión importante y en el que tenemos que afrontar decisiones para, pues restablecer nuestra vida de una manera u otra. Por eso pienso que un cambio de país puede ser un equivalente muchas veces a un cambio de carrera, un cambio de ambiente, un cambio de situación personal inclusive, ¿no? Porque un cambio de país implica todas esas cosas. Esto os lo cuento porque me parece un paralelismo interesante. Para afrontar cualquiera de estos cambios tienes que entender cómo funciona tu organismo y tu tipo de energía, porque de esa manera podrás luego ajustar el combustible de la manera adecuada. El combustible es todo lo que te hace vivir, todo lo que te hace sentir y lo que te hace tener la energía suficiente para tomar buenas decisiones. Es por eso que luego, cuando ya pasé este punto de inflexión, decidí entender qué era lo que pasaba con nuestra energía y formarme en el campo de la salud. Hice un máster en nutrición clínica y ciencia avanzada de los alimentos, también curioseé mucho y estudié medicinas alternativas, hice grandes viajes donde tuve la oportunidad de aprender de buenos maestros de la medicina ayurvédica y de la medicina tradicional china, y he trabajado sobre todo en aquellos lugares donde yo estuve sentada al otro lado de la mesa y quise llevar todo el contenido de salud que yo estaba comprobando por mí misma que me recuperaba a todos esos colectivos en los que yo había estado, de los que había formado parte y que de una manera totalmente subconsciente e inconsciente no estaban haciendo lo que tenían que hacer para sacar el máximo potencial como personas. Por eso tengo el gusto hoy de contaros al menos algunas de las pautas o experiencias que a mí me han funcionado mejor en el mundo de la salud, no solo a título personal, sino también cuando trabajo con grupos de personas que necesitan recuperar fuerza y energía y motivación, porque estas decisiones cruciales de la vida desgastan mucho. Entonces tenemos que entender cómo funcionamos primero para luego aplicar bien estas pautas. Sin duda, diremos que vivimos gracias al aire que respiramos, pero también al combustible que nos mantiene vitales. Y esa es la comida, es la alimentación, que no puede ir sola, porque somos un conjunto de muchas cosas como seres humanos, y ahí entraríamos a hablar de los pilares de estilo de vida saludable que nos permiten estar bien. ¿A quién no le gusta estar bien? ¿A quién no le gusta sentirse saludable? Considerad una cosa que es importante. En el mundo occidental, hoy el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles son fruto de un mal estilo de vida. Entre ellos, una mala alimentación, el no mover el cuerpo lo suficiente, no descansar bien, no atender esas emociones o no saber gestionar el estrés. Todo eso es lo que nos hace enfermar. Y si a eso le añadimos una situación de crisis o trauma, como puede ser un cambio importante en la vida, con más razón tenemos que saber cuáles son estos pilares y cómo tratarlos. La comida, como decía, es ese combustible básico que nos mantiene vivos. Pero ¿sabemos si tenemos la relación adecuada con la comida? ¿Quién tiene una relación amable y consciente con su combustible vital? No todos. Lamentablemente, la sociedad en la que vivimos, empujada por impulsos y por automatismos que muchas veces pues nos dirige la propia industria, la falta de tiempo, ¿no? La falta de atención, nos lleva a comer de una manera totalmente inconsciente. Y muchas veces nos apegamos a alimentos como pueden ser los azúcares, ¿no? O alimentos grasos solamente para tapar
preocupaciones, evadirnos, ¿no?, de situaciones emocionales sin ser conscientes que realmente eso nos daña a largo plazo. Por eso, antes de entrar a hablar un poquito más del estilo de vida que a todos nos viene bien en general, sobre todo en situaciones importantes de decisiones, como digo, y de crisis, tomemos conciencia de qué alimentos son los que nutren realmente bien nuestro cuerpo. En España, además, somos conocidos históricamente por promover lo que llamamos la dieta mediterránea, que no solamente pertenece a España, sino también a países que lindan con el mar Mediterráneo y que tiene mucho que ver no solo con los alimentos, sino con la cultura, porque es una cultura en la que históricamente se ha compartido el momento de la comida y se socializa. Se han hecho muchas actividades gastronómicas al aire libre y esto favorece la salud mental de las personas. Por eso yo invito también a que en España, más allá de la elección de los alimentos, se fomente el socializar y el poder estar al aire libre, cuantas más horas mejor, porque esto va a ayudar muchísimo al equilibrio de la persona que está pasando por un momento difícil. ¿Qué alimentos serían básicamente los que nos nutren para mantener estabilidad al cuerpo y a la mente? Recordad que no somos solo lo que comemos, somos también lo que pensamos y lo que sentimos. Y lo que comemos se manifiesta en todo lo demás y al revés. Y el cómo pensamos y nos sentimos lo manifestamos en la forma de comer. Hay un grupo de nutrientes, por decirlo así, que es fundamental y muchas veces lo olvidamos, ¿no?, que son los hidratos de carbono, que los encontramos pues, en el arroz, en la pasta, en los buenos panes, en los almidones de las patatas, de los boniatos, que aquí llamamos boniatos, pero bueno, sería como la batata, ¿no?, o la patata dulce, que decimos muchas veces. Incluso cuando hay preocupaciones de pérdida de peso, la gente los elimina o piensa que en un momento de estrés les van a hacer retener o engordar. Y sí pongo mucha atención en la importancia de este grupo porque no dejan de ser el glucógeno que necesita nuestro cerebro para funcionar bien y nuestros músculos para moverse, pero de buena calidad. Hay que saberlos elegir y en España precisamente tenemos también buenos cereales, la famosa paella, los platos tradicionales con arroz y con otras semillas y otros granos que sin ser refinados, pero sí que es imprescindible que estén a lo largo del día en nuestra dieta para mantener esa glucemia estable. Mucha gente me dice que cuando está en momentos de ansiedad o de crisis le da por comer dulces, por ejemplo. Ese es el tipo de hidrato de carbono que lo único que hace es tapar momentáneamente una situación emocional, pero que luego nos va a generar problemas físicos. Por tanto, ojo, porque los dulces pueden formar parte de una dieta equilibrada, pero tenemos que saber elegirlos, que sean procedentes de frutas, que sean procedentes también de verduras dulces, del propio boniato. Por eso yo creo que la primera pauta que podríamos meter en una dieta equilibrada mediterránea al llegar a España es: vamos a buscar el grupo de los hidratos de carbono que me dan sostenibilidad y equilibrio. Una buena avena por las mañanas, hacemos muy buenos panes, ¿no?, de semillas, busquemos cuanto menos refinados mejor. Pero no nos olvidemos todos los días de meter esa sostenibilidad en nuestro cuerpo. Otro de los grupos esenciales de nutrientes que tienen que estar en nuestra alimentación serían las proteínas. Por supuesto, proteínas procedentes tanto de pescados como de huevos, como de carnes de buena calidad, de alto valor biológico, y las legumbres. Proteínas vegetales que son típicas de nuestra cultura en España y que son de verdad interesantísimas a nivel nutricional. Pero, ojo, ahí os doy una pista. Para que os alimenten bien y os nutran a todos los niveles, no olvidéis cuando hagáis una legumbre de combinarla con un hidrato de carbono completo. Por ejemplo, las lentejas con arroz que hacemos aquí, o unos garbanzos con otra semilla como puede ser la quinoa, el propio arroz o el mijo, o un trigo sarraceno. Son cereales que complementan los aminoácidos que tienen las legumbres y nos hacen estar completamente nutridos. Y además son platos muy económicos. La base de la dieta mediterránea es sencilla, es limpia. Por supuesto, añadiendo, ahora hablaremos de las grasas, un buen aceite de oliva virgen, que es lo que más
reina, digamos, en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. Pero esta combinación tan económica, tan simple, pero tan deliciosa para nosotros, es uno de los platos estrellas que podríamos empezar a introducir al llegar a España, las legumbres con arroz o con un cereal. Hablaba de las grasas, la importancia de los ácidos grasos esenciales. En España contamos con un aceite de oliva fundamental, que es un omega 9, necesario para el funcionamiento hormonal y cognitivo, pero también tenemos que buscar ácidos grasos como el omega 3 en el pescado, en los pescados pequeños, en las semillas, en los frutos secos, también el omega 6 que está presente en muchas de estas semillas, y deben de estar siempre presentes por el equilibrio de nuestra salud, inclusive en aquellas dietas en las que se quiere perder peso o hay que regular el colesterol. La importancia de las grasas es saber elegir cuáles nos convienen más en cada momento. Y algo que nadie discute, independientemente de las culturas, tendencias gastronómicas, incluso clínicas, es la importancia de los vegetales y las frutas. Ahí sí que siempre pido a cualquier persona que ya pone atención en lo que come, que busque un dibujo como similar a lo que llamamos un plato de Harvard o que es un patrón típico de la dieta mediterránea, ¿no? Es que predominen los vegetales de temporada, local. Justo en España yo creo que es uno de los países donde podemos ver mayor contraste en las temporadas y en las localidades, ¿no? Uno, si viaja al norte, va a ver una gastronomía muy diferente a la que puede encontrar en el sur. En verano, desde luego que tenemos una oferta muy diferente a la que podemos tener en invierno en cuanto al mundo vegetal se refiere. Aprovechémoslo. Y ahí yo creo que lo más importante para una persona que entra en esta cultura es adaptarse a lo que toca en ese momento. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo es energía, el entorno es energía, la naturaleza es energía. Y si vamos alineados con lo que toca en el momento, vamos a conseguir equilibrio mucho más rápido que si vamos contracorriente. Por eso, el mensaje es: no tiremos mucho de producto procesado, sino que vayamos a las cosas que tocan por estación y por localidad. Y eso hará que el cuerpo, en ese traspase de cambios, de tener que acostumbrarse a otros horarios, a otras comidas, lo pueda procesar todo muchísimo mejor. Sobre todo que empecemos desde lo simple a lo complejo. Y es sentido común, al fin y al cabo, lo que estamos aplicando. Empiezo a conocer productos, alimentos que están cocinados en formas sencillas, que no están camuflados ni con salsas, ni con productos procesados que yo no conozco el origen, sino que voy a lo simple, a lo sencillo y a lo que mi cuerpo puede digerir y reconocer fácilmente. Y de ahí, poco a poco, luego ya puedo ir explorando a lo mejor hacia una gastronomía más sofisticada. Diréis, ¿por qué hablo tanto de los nutrientes y los alimentos y la energía? Porque es fundamental entender cómo nutrirnos para poder afrontar cualquier situación en la vida. Una situación de estrés o de crisis no la podría gestionar adecuadamente si yo no tuviera esa gasolina. Por eso digo, cuanto más estrés o mayor preocupación o más ansiedad, más simple tiene que ser la forma de alimentarse. Porque vamos a contribuir a que el cuerpo pueda rendir al máximo de sus posibilidades. Y no todo es comer, porque desde luego que la relación con la comida es fundamental, como digo, y el cómo actuamos frente a la comida. Pero esto es eficiente si lo combinamos con otras pautas, como decía, como respirar, aire limpio, poder pasar el mayor tiempo posible en los parques que hay en las ciudades de Madrid, o en las ciudades de España, o a las afueras, en la sierra. Esto mejora mucho también el estado anímico de las personas, el contacto con la naturaleza, el poder socializar, el abrirse a conocer gente nueva y no encerrarse en casa. Y luego el moverse. Y yo no digo ir al gimnasio 2 o 3 días en semana y obligarse a hacer cosas que uno no está acostumbrado. No, moverse. ¿Qué hacemos todos los días por mover articulaciones, por mover las piernas? Si subimos escaleras, si estiramos la espalda, si movemos articulaciones. Esto también contribuye
a que el cuerpo esté equilibrado. Las ciudades de España y todos los alrededores nos ofrecen la posibilidad también de andar mucho al aire libre o de explorar, hacer excursiones. Esto es un recurso interesantísimo también para nuestra salud mental. Aprovechémoslo acompañado de esa simpleza que pedimos en los menús y que no por ello dejan de ser exquisitos. Ahora os explicaré algún ejemplo de cómo podéis empezar vuestra rutina durante la semana con una buena alimentación, pero sobre todo eso, aprovechemos las cosas que sí que tenemos, que no nos cuestan dinero y que favorecen la salud y el equilibrio de nuestro cuerpo. En España, por ejemplo, tenemos la costumbre de empezar el día con aceite de oliva, ¿no? La famosa tostada que hacemos. Hay que buscar un buen pan porque hay obradores artesanos en España increíbles donde nos podemos hacer unas buenas tostadas de pan con aceite. Luego ya podemos poner vegetales o podemos meter algún embutido ibérico o algún huevo de corral, alguna proteína rica, pero ya solo con esto empezaremos con una energía de lo más sostenible. Depende de la condición de la persona, los gustos, la actividad física, todo esto luego lo adaptaremos, pero os voy dando ideas de cosas típicas de aquí que podéis utilizar. También observar cuando tengáis apetencias por una comida u otra, porque cualquier apego, cualquier apetencia extrema siempre nos va a traer un mensaje. Es decir, hay veces que nos refugiamos en el dulce porque es posible que nos falte dulzor en la vida. El dulzor es muy importante. Acordaros que desde niños, desde bebés, vamos buscando el dulce porque satisface el equilibrio de la persona. Y por eso es primordial y tiene que estar. Pero el dulce no significa azúcar. Es verdad que la repostería en España es muy atractiva y en el marco de una alimentación equilibrada, ¿por qué no podemos optar a uno de estos dulces que nos ofrece la repostería tradicional, no procesada? Pero yo aconsejo meter mucho dulzor en el día a día. ¿Pero cómo? Con vegetales de raíz. Por ejemplo, todo lo que son cebollas, todo lo que es de raíz como la zanahoria, los colores naranjas, para hacer un puré, para hacer un estofado, platos muy sencillos con cebolla pochada. Todo esto está aportando un dulzor natural al cuerpo que hace que reduzca sus niveles de ansiedad. Este es el truco para que no tengamos, primero, estas apetencias extremas de azúcares refinados. Segundo, para relajar el sistema nervioso y, por tanto, descansar bien. Fijaros qué relación tan interesante podemos tener con los alimentos a la hora de utilizarlos con fines energéticos. Ya no solo es llenar el estómago, ya no solo es porque me tengo que alimentar para sobrevivir, no, es que necesito calmar mi sistema nervioso, es que necesito dormir mejor por las noches y por tanto voy a buscar esos alimentos y esos sistemas de cocción con llama baja y no crudos siempre, que van a ayudar y van a contribuir a que yo esté más calmado. Habéis tomado nota, ¿no? O sea, sistema nervioso calmado con dulzor natural, con vegetales de raíz. Cebollas, zanahorias, boniatos, calabazas y siempre ligeramente cocinados y no crudos, ¿vale? Ese es un truco energético que os doy para que estemos siempre un poquito más calmados. Otro de los platos tradicionales, accesibles, fáciles, que creo que podría ayudar a todo el mundo a nutrirse al 100%, son los estofados, todos los guisos que hacemos, los cocidos que contienen legumbres, que contienen cereales, como decíamos, y una gran diversidad de vegetales, incluso alguna otra proteína. Mucho plato de cuchara, que decimos aquí, ¿no? Mucho guiso tradicional, mucha sopa, también hacemos cremas interesantes con las verduras de temporada. Todo lo que sea de cuchara va a ayudar a hacer una digestión siempre buena, porque además los sistemas digestivos sufren mucho con los cambios, por eso tenemos que ser amables con ellos. Y todo lo que contenga, pues eso, una cantidad de nutrientes en un plato interesante. Yo creo además que en general en todos los países siempre están los típicos guisos, ¿no?, que contienen de todo un poco. Bueno, pues lo mismo, pero a la española. Por supuesto, hay versiones diversas de tortillas que hacemos en España con huevo y patata, la famosa tortilla de patata. Hacemos tortillas en las que incluimos hasta bacalao, vegetales, espinacas. Son platos muy sencillos de realizar, económicos y también son interesantes a nivel nutricional. ¿Y qué más? Podemos, la verdad, aprovechar esos momentos de exploración en la cocina para hacer un chequeo de cómo estamos, ¿no?
cada día. Que el momento de cocinar o el momento de ir a buscar los ingredientes no sea una obligación, que sea un disfrute, ¿no? Hay mercados tanto exteriores como en centros comerciales clásicos de las ciudades de España que invitan a socializar y a relacionarte con la materia prima para entender de dónde vienen, para luego preguntar cómo la cocino mejor. Eso forma parte de una alimentación consciente, el que yo elija la materia prima, que me informe de su origen y que sepa tratarla en la cocina. Y vuelvo a decir, una vez más, empecemos con simpleza, también con curiosidad, porque hay que tener curiosidad en la vida por las cosas nuevas, todo lo que sea afrontarse a nuevos retos, a estos cambios, a nuevos entornos en los que voy a vivir, que sea siempre con el ánimo y el interés de querer aprender cosas nuevas. Eso nos enriquece como seres humanos y desde ahí conseguiremos un equilibrio y una salud máxima seguro. Migrar también se aprende.